En breve iniciamos con alabanza, adoración y palabra de vida en Casa Templo Familiar Cristiano MA. No se lo esperaban. Y algunos tuvieron que llenarse de oración, de búsqueda de Dios, pero algo otros el proceso o el desierto los terminó sacando, les dañó la fe, la esperanza, y el enemigo sacó provecho de eso. El enemigo saca provecho de algo cuando el pueblo ignora que hay procesos, desiertos y silencios. Y yo quisiera ser alguien como certero para decirle la fecha del proceso, el desierto y el silencio, pero no está a mi alcance. Cada desierto tiene su tiempo y es un tiempo estipulado por Dios. Cada proceso tiene su tiempo y fecha, y cada silencio de Dios tiene su tiempo y fecha. Dios no avisa muchas veces. Hay veces Dios por medio de visiones y sueños le empieza a advertir de cosas que vienen. Pero hay veces que Dios no le dice a uno, sino que a uno le toca vivir ese desierto, ese proceso y ese silencio de Dios. Y yo quiero que sepa esto, porque Dios quiere que aprendamos a manejar estos 3 puntos de una manera espiritual y no de una manera almática. ¿Cuántos me entienden? Proceso, desierto y silencio. A la iglesia se le pide, y la iglesia tiene que ir siendo entrenada a manejar estos 3 asuntos de una manera espiritual y no de una manera almática. Porque si los manejo de una manera almática, patitas, ¿pa' qué te quiero? Pero si los manejo de una manera espiritual, aunque la barca esté arreciando las olas, yo sigo adelante en mi proceso o en mi desierto o en ese silencio de Dios. Porque yo estoy tomando las cosas de una manera espiritual y no de una manera almática. Y usted debe de saber esto. ¿Sabe por qué Dios pide que lo manejemos de la manera espiritual? Porque estamos viviendo en una época donde la mayoría de las personas se mueven más por sentimentalismo y emocionalismo. La mayoría de cosas, un buen porcentaje de personas y aún de cristianos mueven las cosas de una manera sentimentalista y emocionalista y almática. Y aquí sí es un peligro, porque yo desconozco las reacciones de ustedes y ustedes desconocen las reacciones mías, si mis reacciones son almáticas, emocionales o espirituales. Y yo desconozco la de ustedes a la hora de un proceso, si actúan más emocionalmente, almáticamente o espiritualmente. Yo lo único que sé es que muchos de ustedes, yo sé que están perseverando, siguen día tras día buscando de Dios, estando en las casas de reino, viniendo los domingos, y en lo secreto usted evidencia que se mueve más en lo espiritual y no en lo almático. Pero hay otros que de repente yo dejo de verlos, se me alejan, y hasta después uno se da cuenta que de repente es porque la persona está pasando algún problema, o tiene problemas con su marido, o tiene problemas con la economía, o se resintió con el diácono, o fue que se resintió con el pastor, y hasta ahí uno se da cuenta que era un problema almático. Se manejó almáticamente aquel problema. No sé si se ha fijado, los que se mueven en el espíritu, cuando queremos manejar un asunto de manera almática, nos descontrolamos. Sin sabiduría hacemos hackeo. Pero cuando manejamos en el ámbito espiritual aquel problema, porque mire, hermano, cuando el problema viene, no es que de entrada uno lo maneja espiritualmente. No. De entrada se alborota lo almático. ¿Sí o no? Cuando viene el desierto que me agarró desprevenido, de entrada lo almático me sale. Pero como yo soy alguien espiritual, yo digo,
no voy a permitir que lo almático me descontrole, me quite la identidad. Voy a tratar este problema, este asunto, de una manera espiritual y no de una manera almática. Y yo quiero que conozca, cuando usted y yo estamos operando bajo el nivel almático. Mire esto. Hermano Willy, le comunico que me voy a congregar en la iglesia donde usted pastorea, porque me siento bien. ¿Esa es una persona espiritual o una persona almática? Esa es una persona almática, porque se quiere quedar con nosotros porque se siente bien. ¿Y por qué le digo que es almática? Porque después, a los meses, se me acerca a mí y me dice: hermano Willy, ya no voy a seguir en Templo Familiar Cristiano. ¿Por qué? Porque la diácona me miró mal, porque la hermana me tiró una indirecta, porque no me dieron la mano, porque hicieron un evento y a mí no me avisaron. ¿Cuánto me entiende? Porque mire que yo me quería sentar en la silla de enfrente y una hermana pues se me adelantó y ahí me quería sentar. Porque usted, hermano, nunca ha orado por mí, porque cuando yo me enfermé, usted, pastor, no me fue a ver, y por eso yo no voy a ir a esa iglesia. ¿Cómo está tratando esta persona este asunto? ¿Espiritualmente o almáticamente? Porque habemos algunos que ningún pastor nos visitó y manejamos el problema espiritualmente y no almáticamente. ¿Cuánto me entienden? Hubieron hermanos que a mí no me saludaron, pero yo no traté este problema almáticamente, sino espiritualmente. Hubieron problemas que ni mis pastores se dieron cuenta, porque yo no les quise informar a ellos, porque yo ya entendía que este problema tenía que haberlo tratado espiritualmente, yo a solas. Qué lindo es cuando no se ocupa de un pastor para arreglar un problema espiritual, cuando ya el hermano sabe lo que él tiene que hacer y no le va a contar al pastor para estar sobrecargando al pastor, sino que él dice: esta batalla es mía, esta la voy a pelear yo. ¿Cuánto me entienden? Es muy importante saber esto, porque lo almático me va a hacer que yo ande buscando gente. Lo almático me va a hacer que por cualquier cosa me resienta y me salga de la iglesia. Lo almático va a provocar que al primer desierto salga de la iglesia, al primer proceso salga de la iglesia, al primer silencio de que Dios no me responde, salga de la iglesia resentido con Dios, porque me estoy moviendo almáticamente y no espiritualmente. Y yo le voy a decir algo: Dios usa los mismos desiertos, procesos, para que la iglesia aprenda a moverse espiritualmente y no almáticamente. Nosotros muchas veces le decimos: se fue el resentido de la iglesia. Ese que se congrega en otra iglesia se fue resentido de acá. No, hermano, no es que fue resentido, es una persona almática que no ha aprendido a manejar las cosas espiritualmente. Y mientras estemos vivos, el reto está enfrente. Próximo problema, se te va a invitar a que trates el problema o espiritualmente o almáticamente. Y algo que deben de saber ustedes es: el que es conocedor de Dios debe de entender cuando su alma está revuelta almáticamente y emocionalmente, y decir: no, yo voy a tener que buscar de Dios, porque este problema me está haciendo que se me revuelvan las emociones y me estoy descontrolando. Mi fe está menguando, mi esperanza está menguando y ya siento deseos de ya no ir a la iglesia. El problema almático está pasando factura. Y la iglesia tiene que ser afirmada en moverse espiritualmente. ¿Cuánto me entienden? Acá hay una encrucijada. O me muevo por revelación o me muevo almáticamente. Pero que la iglesia tiene que aprender a moverse por revelación, tiene que aprender. ¿Cuánto me entienden? Muchos de ustedes en el silencio
Tienen que aprender a moverse espiritualmente y no almáticamente. Y le voy a traer a memoria una vez que una mujer se le acercó a la pastora Daisy y le dijo: pastora Daisy, ya no voy a seguirme congregando porque tengo muchos problemas. Y la pastora le dijo: amada, pero no se vaya. Yéndose para afuera no va a arreglar el problema. Sí, yo sé, hermana Daisy, pero no voy a seguir yendo porque esto me está cargando y me siento desanimada. La hermana se fue porque tenía problemas. Y cuando la hermana regresó, no crea que vino con la victoria cuando se salió de la iglesia. Vino más destrozada que nunca, porque fue una mala decisión. Y se le acercó a la pastora y le dijo: pastora, vengo nuevamente a la iglesia a congregarme. ¿Sabe por qué? Porque se empeoraron las cosas más bien cuando me salí de la iglesia. Usted puede ver lo que pasa cuando yo tomo un problema desde la manera almática. Se arregla o se puede hacer grande más el problema. Y si quieren matrimonios, ustedes que son testigos, cuando han tratado el problema almáticamente, se hieren y se dañan y se ofenden. Cuando el esposo empieza a ofender a su esposa y la esposa empieza a ofender a su esposo y empiezan a herirse el uno al otro, es porque el problema está siendo arreglado de manera almática y no de manera espiritual. ¿Cuántos me entienden, matrimonios? Que hay problemas que hay que arreglarlo, no almáticamente. ¿Se imagina usted una mujer arreglando un problema almático con su esposo, que su esposo está indiferente a ella, que no la abraza, que no la besa, que ya no le dice te quiero, y la mujer almáticamente está tratando aquello? Esa mujer va a perder su identidad. Esa mujer se va a sentir que ella no vale, que la felicidad de ella es ese hombre. ¿Por qué? Porque está tratando el problema almáticamente y no como mujer de Dios. ¿Cuántos me entienden? Sea problema con los hijos, no arregle el problema con sus hijos almáticamente, arréglelo espiritualmente. Algo que debemos de saber de todo esto es: el almático se mueve en la vida según él se siente bien, porque piensa más en estar bien él. Una de las señales que yo me muevo más almáticamente es, tal vez me ayudan allá con el niño algo que debemos de saber es: no se distraiga, dejemos al hermano hacer su trabajo ahí. El almático se mueve en la vida según lo que él siente. Le repito, todos los seres humanos sentimos, pero Dios nos invita a que cuando sintamos no nos movamos almáticamente, sino espiritualmente. Porque el sentir siempre se va a sentir en el desierto, pero Dios quiere que cuando venga ese sentir, la reacción sea espiritual y no almática. Porque viera, hermano, cuánta gente pierde la iglesia, cuánta gente se le descarrila al Señor porque tomó aquello almáticamente. ¿Cuántos ministerios quedan abandonados porque el que tenía el llamado tomó almáticamente el proceso nuevo que venía en la vida? Y es que acá hay un compromiso y una responsabilidad. El que tiene un llamado de Dios y el que quiere cuidar su salvación debe de cuidar la manera de actuar cada vez que viene un proceso. Porque si lo hace almáticamente y deja que lo almático gobierne, va a perder su salvación, va a perder su llamado o va a detener su llamado porque tomó aquello almáticamente. Y le repito, no me saluda el pastor, me resiento. ¿Cómo tomó esta posición la persona? Almáticamente. No me saludó el pastor, me voy de la iglesia. No oró por mí el pastor, me voy de la iglesia. He estado enfermo y el pastor no me visitó, me voy de la iglesia. Repartieron comida y a mí no me dieron, me voy de la iglesia. Mire que los hermanos estaban repartiendo fresco y a mí no me dieron, hermano Willy, y de ahí se resintió, me voy de la iglesia. ¿Cómo está manejando el problema? Almáticamente. ¿Cuánto me entienden? Tengámosle cuidado, porque el alma descontrola al Hijo de Dios. A la primera que su alma está revuelta, tranquilícela en el espíritu. Porque hay gente que cuando más almática está,
es cuando menos busca de Dios. Y cuando más almático estoy, es alerta roja. Tengo que buscar de Dios, porque me estoy moviendo más almáticamente que espiritualmente. Y yo voy a decirle algo acerca de los procesos, desiertos y silencios de Dios. Le tiré la introducción para que sepa cómo la iglesia debe manejar estos 3 puntos: desiertos, procesos y silencios. ¿Cómo los debe manejar? ¿Espiritualmente o almáticamente? ¿Cómo? Espiritualmente. Así se debe manejar. ¿Y espiritualmente cómo es? Sigo adelante orando, sigo adelante congregándome, sigo adelante a pesar de, sigo adelante. Eso es ser espiritual y no almático. Porque el almático le está pidiendo permiso a que todo esté bien. Y le tengo una mala noticia: no todas las veces las cosas van a estar bien. A veces se descontrolan porque Dios quiere tratar con sus hijos. Y hay veces no es Dios que las descontrola, somos nosotros que las descontrolamos. Eso debemos de saberlo. Desiertos. Hay 2 tipos de desiertos. Está el desierto que yo mismo lo provoqué por mi falta de sabiduría, por mi posición almática, por no hacer caso. Y yo, por no hacer caso, el mismo proceso se me sigue repitiendo. Por ser desobediente, el proceso se me sigue repitiendo. Por ser almático y no espiritual, el proceso se me sigue repitiendo. Estos son desiertos provocados por el mismo hombre. Ay, viera, hermano, viera mi matrimonio, estamos pasando un desierto. Y cuénteme, hermano, es que mire, yo digo que es un desierto en el que Dios nos metió, porque mire que mi esposa está bien indiferente conmigo. ¿Y usted qué ha hecho? No, es que yo, mire, últimamente pues paso más en la calle que en la casa, pero no creo que eso sea el motivo. Yo digo que es un desierto de Dios. No. Ese es un desierto que lo está provocando usted en su hogar. Ahí no hay diablo y no hay Dios, ahí es usted. ¿Cuántos me entienden? Ay, hermano, viera el diablo cómo se está metiendo en mi hogar, en mi matrimonio. Y eso, hermano, es que mire, mi esposa me halló un contacto que yo no sé cómo apareció ahí. Y mi esposa desde ese día está indiferente conmigo. Ah, hermano, pero yo me imagino que usted inmediatamente borró ese contacto, ¿va? Para que su esposa se tranquilizara. No, yo dejé el contacto ahí, yo le dije que no le parara bola y sigue enojada conmigo. ¿Quién provocó el desierto? Él lo provocó. ¿Cuántos me entienden? Aún en la iglesia, si usted se va por resentimiento de esta casa, ahí hay un desierto que le espera, no porque yo se lo diga. Es porque Dios sabe que se fue un hijo resentido, se fue un hijo inmaduro. Y si el hijo resentido no se deja tratar acá, y si los hijos inmaduros no se dejan tratar acá, ahí hay desiertos, procesos y silencio en los cuales Dios va a tratar esas áreas que no se pudieron tratar acá. Si usted huye de la iglesia por ser más almático que espiritual, esos asuntos usted los va a arreglar allá con Dios afuera también. Pero Dios no lo va a dejar en paz. Dios dice: si quieres que nos arreglemos aquí, aquí va a ser. Pero si no te parece la idea que te trate aquí en la iglesia, pues nos vemos allá afuera. Allá también tengo instrumentos para tratarte. En la iglesia tengo el instrumento de la palabra y de mi ministro. Pero si no quieres que sea por medio de los ministros, allá afuera también tengo instrumentos para tratar tu resentimiento y todas esas áreas que te hacen que te salgas de las casas de Dios. Y es ahí donde los hijos pródigos vuelven a la casa, porque fueron tratados afuera. Pero no hay problema, lo importante es que regrese y con mayor madurez a la casa. Y Dios dice: este hijo aprendió a no moverse más almáticamente, sino espiritualmente. El segundo desierto no es tanto que lo provoquemos nosotros. El segundo desierto es desiertos que es el mismísimo Dios que nos mete a nosotros. Y yo le quiero decir algo, una gran verdad del Señor.
Una verdad que puede que vaya a doler, pero es una realidad de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. La iglesia debe de aprender a través de este versículo la intención de Dios en los desiertos. Este no es un simple versículo, es la realidad de Dios cuando Él está metiendo a alguien en un desierto. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Cuál es la primera intención de Dios cuando mete a alguien en el desierto? En un versículo: para afligirte. Es lo primero que Dios hace. O sea, que la intención de Dios no es acariciarme en el desierto, es afligirme. Se lo aclaro, ¿verdad? Esa es una realidad. Dios a nadie va a meter un desierto para estarlo acariciando, es para afligirlo. Hágase la pregunta: ¿para qué Dios cuando mete a alguien en un desierto es para afligirlo? ¿Cuál es la intención de Dios al afligirlo? Quebrantarlo. Quebrantar el viejo hombre, esas mañas, ese orgullo, esa soberbia. Entonces Dios lo que usa es un desierto que lleva la intención primeramente de afligir a ese orgulloso, a ese altanero, a esa orgullosa, a esa resentida, a esa caprichosa. Meterla en ese desierto para afligirla, para quebrantarle la vieja mujer, para quebrantarle el viejo hombre. Y yo le digo algo: ¿quiere seguir con ese viejo cascarón? ¿O quiere que Dios lo meta en el desierto, aunque el requisito sea afligirte? Mira, hermano, medio yo me meto en el desierto, se empieza a cumplir que Dios me va a afligir. Si yo soy almático, escuche bien, si Dios a mí me mete en el desierto y empieza a afligirme y yo reacciono almáticamente, el viejo hombre no pudo ser quebrantado, porque reaccioné almáticamente. Y Dios quería que en medio del desierto y la aflicción que Él trajo a mi vida, que me comportara espiritualmente, aunque las lágrimas salieran. Pero hay gente que cuando es Dios que lo metió en el desierto y empieza Dios a afligirlo, se comportan almáticamente y te saliste con el cascarón viejo. Te fuiste con el caparazón que Dios quería quebrantar. Y eso es feo, hermano, porque lo que Dios no logra tratar aquí, lo va a tratar allá afuera contigo. Y algunos saben lo que estoy diciendo. Algunos saben que cuando no se dejaron tratar por Dios acá, Dios los trató allá afuera, y allá afuera quebrantó el caparazón. Así que yo quiero que entendamos: cuando venga el desierto, aunque sea para afligirlo, mejor tómelo, porque la intención es quebrantarlo para que usted sea un hombre lleno de gracia, una mujer llena de gracia, una mujer llena de amor, un hombre lleno de amor, una mujer llena de paciencia, un hombre lleno de paciencia, una mujer llena de sabiduría, un hombre lleno de sabiduría, un hombre sumiso, una mujer sumisa. ¿Cuánto me entienden? Pero viera usted que cuesta quebrar esos caparazones, viera que cuesta. Y por eso el Señor usa los desiertos, y el cincel se llama afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Segunda opción: ¿por qué Dios mete al pueblo en el desierto? Para probar lo que hay en el corazón. Y no es porque Dios no sepa lo que hay en tu corazón, porque sabe cómo está tu corazón. Él lo hace para que sepas tú lo que hay en tu corazón cuando viene en el desierto, para que tú mismo sepas si tu corazón sale corriendo a abrazar a Dios, o sale renegando allá afuera maldiciendo a Dios, o si sigues creyéndole a Dios, o te sales y ya no crees más en el Señor, para probar lo que había en tu corazón. Pero no para que lo sepa Él, para que lo sepas tú, cómo reacciona, cómo le das la espalda cuando vienen los desiertos y los procesos.
Dios no. Dios sabe las reacciones suyas y las reacciones mías. Él lo sabe. Lo que Dios quiere es que tú sepas cómo tú reaccionas cuando caes en el desierto. Que lo sepas tú, no Él. Para que tú aprendas y digas: últimamente, cuando estoy pasando desierto, actúo de una manera traicionera a mi Dios. Me alejo de los mandamientos, me alejo de buscar a Dios, me alejo de la oración, me alejo de Dios. Últimamente estoy reaccionando mal en los desiertos. No estoy reaccionando como un hijo de Dios, sino que estoy reaccionando almáticamente. Y Dios, eso es lo que Dios quiere. Que tú mires tu corazón, que aprendas de Él cada vez que entras en un desierto y decir: a la próxima no me voy a alejar de Dios, porque la última vez que tuve desierto me alejé de Dios, pero algo sí aprendí: en el próximo desierto no me voy a volver a alejar de Dios, aunque llore, aunque sienta nudos en mi garganta, más voy a seguir en lo de Dios, pero no voy a repetir esa actitud que tuve con mi Dios. ¿Cuánto me entienden? Entonces el desierto es para que tú conozcas tu corazón. Y dice acá: para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no su mandamiento. Porque cuando la gente cae en un desierto y actúa almáticamente, lo que deja de guardar, ¿qué son? No los oigo. ¿Qué es lo que deja de guardar la gente cuando actúa almáticamente a un problema? ¿Qué es lo primero que deja de guardar? Los mandamientos. La Biblia que tanto leía la hermana en la mañana, los problemas la están haciendo que cierre la Biblia. ¿Cuánto me entienden? La hermana que en la tarde, a las 2 de la tarde, a las 3, le dedicaba ese tiempo devocional a la palabra, pero vino el desierto y la hermana empieza a cerrar la Biblia. Entonces evidenció el desierto, que cuando hay desierto, la hermana no guarda los mandamientos, pero cuando hay bendición, ahí está la hermana con la Biblia. Pero medio viene el desierto, la hermana cierra la Biblia, deja de guardar los mandamientos. Y cuando hay desierto es cuando más debemos de guardar los mandamientos, porque ahí va a venir las directrices por donde vas a caminar en medio de ese desierto. Somos insensatos, actuamos al revés, porque en el desierto lo que más se necesita es guianza de los mandamientos de Dios. Y en los desiertos lo que más hace el pueblo, cerrar los mandamientos cuando más los necesita, más bien. ¿Importante esto? Ahora bien, Oseas 2:14, algo que Dios hace en medio de los desiertos. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hermano, le voy a decir algo desde el ángulo de la gente que tiene ganado. Cuando en un pueblo hay alguien que puede alazar las bestias, que tienen esa habilidad de alazar las bestias, la bestia, por más que corra, si ese hombre es turbio para alazarla, no se salva del lazo, ¿sí o no? Por más que corra y haga, la alazaron. Por más que te escapes de Dios, cuando Dios dice que te va a traer a Él y te va a traer a un desierto, no hay vuelta atrás. Que vas, vas, porque es Dios el que te está trayendo. Pero acá podemos ver algo. Aquí no es que me están atrayendo a una bendición. No es que el Señor me está introduciendo con un lazo a una bendición. Aquí es para donde me está jalando el Señor, para un desierto. Pero muchas veces Dios lo hace. ¿Sabe por qué lo hace? Porque Él ve en ti mucha desobediencia, que hay mucha idolatría en el corazón de nosotros. Y Dios dice: mira, he estado tratando en la iglesia contigo el orgullo, la soberbia, el resentimiento, el capricho, esos gritos, esa falta de respeto, esa irresponsabilidad, esa falta de responsabilidad, esa falta de pasión. Y en la iglesia no lo he logrado. Cuando digo iglesia, no me estoy refiriendo a las 4 paredes.
Me estoy refiriendo a los moveres de la presencia y de los moveres de la palabra. Y Dios dice, he tratado por medio de la iglesia, por medio de la presencia, por medio de la palabra, tratar estas áreas. Pero no cedes en estas áreas. Y como no cedes, ¿qué va a hacer? Agárrate que te voy a arrastrar, perdón por la palabra, no es arrastrar. Agárrate porque te voy a llevar con un lazo a un desierto. Y es ahí donde nuestros oídos comienzan a escuchar de algunos de nuestros hermanos cosas que están pasando. Y uno dice, pero la hermana, la que más se congrega. Sí, la hermana que más se congrega está pasando ese desierto. Pero es que el Señor miró en la hermana que más se congrega algunas cosas que Él no pudo tratar con la palabra, y ya no va a usar la palabra, va a usar el desierto con la hermana que tiene la Biblia. O con algunos hombres que Dios quiere tratar en sus matrimonios o en sus vidas espirituales, y Dios enviando la palabra a través de los ministros. Pero como Dios ve que a través de los ministros Él no cambia aquellas áreas, que va a hacer el Señor, lo va a traer y lo va a llevar al desierto. Y es bueno y es de sabios que el que es hijo, cuando venga el lazo y lo lleve al desierto, déjese llevar por el Señor, porque es para el bien de su matrimonio, porque es para el bien de su vida espiritual. Aunque el amén se convierta en amén. Entonces dice acá que la traerá y la llevará al desierto, y hablará ¿a qué? ¿Ya se dio cuenta para qué la lleva allá? Para hablarle a su, porque no le pudo hablar cuando el pastor le predicaba. Por más que Dios le quiso hablar a su corazón a través del predicador, ni papa. No, es que el hermano por mí lo dice. No, ni le voy a parar bola porque a mí es que me está tirando. Entonces, ¿usted cree que Dios no usa al predicador para hablar al corazón suyo? Si eso es uno de los medios con los que el Señor trata a la iglesia, a través de la palabra, entrando al corazón para que haga el cambio. Entonces Dios usa al predicador. El problema es que como el predicador no se parece a Dios, yo no lo miro como Dios, yo no siento que es Dios que está hablando en mi corazón. Pero muchos de ustedes saben que Dios a través de la palabra les está hablando a su corazón. Y Dios dice, por esa vía ahí vámonos por ahí, por ese lugar donde yo tenga que usar la palabra para hablarte a tu corazón. Pero cuando tal acontecimiento no se da, entonces Dios empieza a hablar al corazón de la persona, ya no por el pastor, sino por el desierto. Y yo te voy a decir algo: si te habla alguien insensato y sin sabiduría, no le hagas caso. Pero si es Dios que te quiere hablar al corazón, hazle caso, porque Dios cuando habla es para bien, no para mal. Y yo quiero decir algo: el silencio. Lamentaciones 3, 26, 28. Esta palabra le va a dar consuelo a muchos de ustedes, y esta palabra les va a enseñar a conocer a Dios en un ángulo que no lo conocían. Antes de que lo lea, míreme para acá. La iglesia, los hermanos que nos congregamos, tenemos que aprender a conocer el carácter de Dios. ¿Sí o no? Cuando dos personas van aprendiendo a conocer sus caracteres, hay una mejor coinonía, aunque en algunas áreas no se entiendan. Pero como ya se conocen el carácter, en algunas áreas afinan, y en otras que no afinan, se entienden y se comprenden. ¿Sí o no? Y entre más conozco yo el carácter del otro, más tranquilidad tengo, porque ya no me caliento la cabeza. Y la iglesia y Dios hay veces tienen este problema, porque la iglesia conoce a Dios por un ángulo y no por las otras áreas en el carácter de Él.
Y cuando me refiero de carácter, no me refiero a un Dios enojado, pero Dios también tiene carácter en muchas áreas, y la iglesia debe de aprender a conocer el carácter de Dios en el área de los desiertos, los procesos, y en otro carácter que Dios tiene, que se llama silencio de Dios. Hay algunos hermanos, porque por ahí va a pasar, hermano, por ahí va a pasar usted y yo. Mire, hubieron veces que a mí me predicaron de esto, de los desiertos. Amén. Y así como usted, entendiendo, oh, Dios me lleva al desierto para afligirme, para probarme, para ver lo que hay en mi corazón. Oh, qué interesante. Y yo aprendí, así como usted ahorita. Oh, Dios me procesa y me aflige porque quiere quebrantar mi viejo hombre. Y si no lo puede hacer en la iglesia, pues lo hace afuera. Oh, importante. Y yo estaba aprendiendo eso. Pero había algo que no me habían predicado, y yo tuve que vivirlo, y lo seguiré viviendo en carne propia. El silencio de Dios. El silencio de Dios. Lamentaciones 3:26 en adelante. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Siguiente versículo. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y mire lo que dice el último, el 28. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Hay lugares donde yo en mi sabiduría, no inteligente, papá, inteligente, hermano Willy, por acá viene, por acá me le voy. Sí, pero hay lugares, por más sabio, inteligente y despabilado que se crea, hay lugares que Dios los impone y ni el más sabio se sale de ahí, ni el más sicario se sale de ahí. ¿Cuántos me entienden? Ni el más grande, y nosotros lo vemos reflejado en los medios de comunicación, ni el más grande que se la tiraba, que tenía la mejor tecnología y el mejor dinero, pudo detener cosas. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que las impone Dios, y cuando las impone Dios, el hombre debe de callar, porque Dios ya dio el dictamen y aquello no se discute. Y si quiere, pregúntele a Moisés, cuando le estaba preguntando a Dios: Señor, por favorcito, yo sé que la regué, que me enojé, pero déjame entrar a la tierra prometida. No toquemos ese punto, Moisés, ya no me toques ese punto. Y pregúntale a Moisés si entró a la tierra prometida. No entró, porque Dios le dijo: no toquemos este punto ya. Y no entró. Y de ahí para allá Dios guardó silencio, y Moisés no entró, porque era algo que ya Dios lo había impuesto. Nuestra misión sí es clamarle a Dios para que cambie las cosas. Eso sí, hermano. Señor, si es tu voluntad, ten misericordia. Yo ruego que tengas misericordia, Señor. Si en tu infinita misericordia puedes cambiar este dictamen médico, si en tu infinita misericordia puedes evitar la muerte de mi familiar, yo te ruego misericordia, Señor. Pero si usted empezó a clamar por misericordia y Dios no hizo conforme usted oró, era que el dictamen ya había sido dado. Aunque usted orara, aunque usted ayunara, y siquiera pregúntele al rey David, por más que oró para que el niño no se lo mataran o que el niño no muriera, el niño murió porque el dictamen ya había sido dado. Entonces hay cosas donde la iglesia debe de entender que el dictamen de Dios ya fue dado, aunque la iglesia ore y ayune. ¿Cuántos pastores, cuando sus esposas se les han enfermado: hermano, oremos por mi esposa que está grave de salud para que Dios la levante? Pero después la esposa murió. Pero esos son pastores sabios, porque después que su esposa muere, ellos saben que Dios impuso su voluntad y glorifican a Dios aunque les haya quitado su esposa. Porque hay gente que no mueve las cosas almáticamente, sino espiritualmente. Y eso es lo que le falta a la iglesia, que cuando Dios empieza a imponer cosas, la iglesia se mueva espiritualmente y no
almáticamente, porque ahí es donde aparece ese montón de gente gritándole al cielo: ¿por qué, Señor? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi hijo? Porque Dios hizo su voluntad. Pero si es de sabio tocar la puerta, y si Dios la abre, gloria a Dios. Y si nunca la abrió, es porque está claro: Él cierra puertas que nadie puede abrir. Entonces debemos de conocer algo de Dios, que Dios es una persona que cuando de repente Él hace algo, Él le pide al ser humano que se quede callado. Y escúcheme bien, con esto finalizo. El silencio de Dios es la peor tortura para la carne. ¿Cuántos lo creen? O ¿cuántos no es que lo creen, sino que lo han vivido en carne propia? Que el silencio de Dios es tortura para esta carnita. Mire, viera usted cuando Dios no responde cómo se revuelve la mente. ¿Se ha fijado? Que cuando Dios no le responde a usted algo, se revuelve la mente. El profeta me declaró el domingo esto, y me declaró que de aquí para allá Dios iba a empezar a obrar y que todo iba para bien. Y viera, hermano, más relajo hubo esa semana. Después de que el profeta me dijo que todo iba a salir bien, más relajos he tenido en la vida. Sí, porque Dios dio la profecía, pero después entró en el silencio. Porque Dios hace esto. Lo que hizo con la hermana Elisa, le dio la palabra, solo se la dio, y después Dios guardó silencio. ¿Sí o no, hermana Elisa? Y en ese silencio, yo le aseguro que la hermana Elisa lloraba, pero le seguía creyendo a Dios. Y de eso se trata, que van a haber veces que Dios te va a dar la palabra ese domingo a través del profeta, pero después de la profecía o después de la palabra, probablemente venga el silencio de Dios. Porque la profecía se mueve de dos maneras. Tal vez alguien dice: el Señor que en esta semana te va a sorprender, y en esa semana lo sorprendieron. ¡Wow! Ayer me dieron la profecía y se cumplió. Me sorprendió el Señor. Pero la gente cree que, por eso le digo, hay que aprender a conocer el carácter de Dios, porque hay veces Dios suelta la profecía y hace que se cumpla los días, pero hay veces Dios suelta la profecía y entra en un silencio, porque quiere ver qué haces tú con esa promesa, si la guardas en el lapso que Él entra en silencio. Porque la promesa va a ser atacada. Hay veces el silencio, hay veces viene la profecía, viene la palabra, te la dan a ti, lloras, la recibes, y Dios dice: si supiera que después de que le profeticé, voy a entrar en un silencio con Él, pero ya le di la palabra. Ahora depende de Él, en mi silencio, si guarda esa palabra y no se aparta de mis caminos y sigue guardando mis caminos y sigue adelante. Cuando menos acuerde, lo va a sorprender. Y le voy a decir por qué. Génesis 41:14. Antes de que lo lea, este es un José el soñador, que lloró amargamente, porque a él también le dieron profecías, solo que a él se la dieron a través de visiones y sueños. Y en las visiones y sueños que José el soñador tenía, eran las profecías de Dios, pero en el ámbito de los sueños y las visiones, pero eran profecías para la vida de José. Pero en el lapso del camino Dios le empezó a guardar silencio a José. ¿Por qué? Porque él soñó unas cosas, pero pasaron cosas contrarias después de las visiones y sueños que tuvo. Qué horrible eso, hermano. Ay, hermano Willy, viera que soñé que yo hacía esto para el Señor. Y alegre el hermano o la hermana, emocionada. Y a los 3 días está viviendo el Niágara en bicicleta. Está pasando procesos fuertes y no le cabe en la cabeza cómo es posible que tú ves en 3 días unas visiones tan lindas y bellas, y ahora estoy pasando esto en este mes. ¡Qué mes tan horrible! Sí, porque se te dio la visión y después Dios guardó silencio. Y eso fue lo que le pasó a José. Le dieron palabra, pero Dios guardó silencio.
¿Y por qué digo que guardó silencio? Porque después que recibió la profecía, los hermanos de él lo entregaron preso, lo metieron en un hoyo, lo vendieron esclavo, y después que estaba esclavo lo pusieron a lavar pisos, a trapear. ¿Se imagina trapeando y buscando usted la profecía que Dios le dio? ¿Se imagina usted recibiendo profecía y que su hermano lo lleven preso y lo metan en un hoyo? ¿Se imagina usted recibiendo profecías de Dios y oiga usted que digan: vendémelo por 50 pesos, te compro este flaquito para que vaya a trapearme los pisos allá? ¿What? Yo, el que recibí la visión, que me miraba en lugares especiales, están escuchando mis oídos que me van a meter, que me están vendiendo por 50 pesos para ir a limpiar pisos. Porque Dios dio la palabra, pero después Dios se quedó en silencio. Y yo le hago una pregunta: ¿el silencio es para que usted guarde la promesa? Porque la palabra es dada, pero el mayordomo de la promesa es usted. Y el silencio es para probar al mayordomo que recibió la palabra. El silencio es para ver si aquel hijo de Dios que recibe la palabra se aferra a lo que recibe. El silencio es para aquel que recibió la profecía, se aferra a la profecía en el silencio de Dios. Y este sí es un problema, porque hay gente que recibe profecía, palabra de Dios, y medio Dios guarda silencio y empiezan a pasar cosas raras. Sueltan la promesa, sueltan la profecía, abortan aquella palabra de Dios, abortan la visión y el sueño. ¿Cuántos me entienden? Pero Dios es grande y en su infinita misericordia hay veces Dios restaura las cosas. Ahora yo le quiero decir, la recompensa de alguien que recibió algo de Dios: Dios guardó silencio y Dios empezó a recompensar el silencio. Porque mire esto: si usted recibe una palabra y viene el silencio de Dios y Dios dice: este sabe que yo estoy en silencio, pero acá está, perseverante, me cree, sigue con la esperanza, no desmaya, sigue adelante. Y Dios en ese silencio de repente hace esto, lo que hizo con José. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron despacito, ¿o cómo? Mire esa palabra: apresuradamente. Porque esto es lo lindo de Dios. Cuando Dios te hace esperar y va a obrar, el día que obre lo va a hacer apresurado todo a tu favor. Porque Él te va a recompensar que le honraste el silencio de Él, que no le diste la espalda cuando Él guardó silencio. Y es por eso que hay gente de Dios que ha llorado mucho, pero cuando es sorprendida de Dios, Dios le acelera las cosas así en todas las áreas. No solamente le levantó al marido para que fuera cristiano, sino que su esposo va a llegar a ser un pastor, porque Dios acelera las cosas. No solamente que te va a sacar el hijo de la droga, es que tu hijo le va a servir a Dios en la iglesia, porque Dios acelera las cosas. No es que solamente pasaste problemas económicos, no es que Dios te va a proveer después del desierto, es que te va a dar hasta negocio, porque guardaste el silencio de Dios. Lo guardaste, fuiste un buen mayordomo en el silencio de Dios. ¿Cuántos me entienden? Aquí el silencio de Dios es honrado por el que lo guarda y cuida el silencio de Dios. Amén. Así que la iglesia debe de entender que el desierto es para que yo conozca mi corazón. El desierto es para afligirme, ¿sí o no? Y el silencio de Dios es para que cuando venga lo de Dios, viene apresuradamente. ¿Sabe usted lo que pasó con José después de que fue sacado de la cárcel? Hasta un anillo le dieron al varón. Le dieron un anillo. Después del faraón, él era el siguiente en el mando. O sea, la bendición pudo haber sido con el simple hecho que lo sacaran, ¿verdad? Pero como él guardó el silencio de Dios, lo honró, aguantó todo, Dios no solamente lo sacó de la cárcel, sino que lo puso en un lugar con un anillo de autoridad y pudo ayudar a toda su familia.
Entonces usted puede ver que el silencio de Dios no viene solo. No viene solo con lo que tú pediste. Viene añadido con otras cosas que tú no pediste, pero Dios la da porque es un aceleramiento por haber esperado. Ay, hermano. Ay, hermano, viera lo que Dios sí me ha sorprendido. ¿Por qué? Mire, hermano, viera que yo le oré al Señor por mi esposo para que empezara a ir a la iglesia. ¿Y qué va a creer? No solamente está en la iglesia, ya está sirviendo en la iglesia, ya es diácono, ya es líder. ¿Por qué? Por lo mismo, porque Dios acelera las cosas. Y es bonito, porque uno, mire, en el silencio es lindo, porque uno en el silencio está esperando solo una cosa. Pero Dios a la hora de dar la respuesta no da solo eso, da otras cosas que ni tú te las imaginabas, porque es la recompensa de los que guardan las promesas en medio del silencio de Dios. Así que nos conviene no renegar, no actuar almáticamente cuando hay silencio de Dios, sino que seguir aferrado a Dios, guardar bien la promesa, porque hay diablo, hay alma y hay mente que quiere que aborte la promesa. Repito, hay diablo que quiere que aborte la promesa, hay mente que quiere que aborte la promesa, y hay muchas cosas, almas que quieren que yo aborte la promesa. No me le pare bola a la mente, no me le pare bola al alma, no me le pare bola a lo almático, no me le pare bola a los demonios. Guarde su promesa. La semilla es pequeña, pero cuando dice a crecer, nadie detiene la semilla de Dios. Póngase de pie, póngase de pie. Gloria a Dios. Cierre sus ojos, cierre sus ojos, cierre tus ojos. Acabas de ver alabanza, adoración y palabra de vida en Casa Templo Familiar Cristiano Man. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Bendiciones.